Hay algunas que se presentan desde la infancia, desde la niñez, empiezan los síntomas. Otras ataxias se presentan ya más adelante, en la vida adulta. No existe tratamiento para las ataxias. Son enfermedades degenerativas para las cuales no disponemos de un tratamiento. Vamos a ver unas láminas que nos ayuden a entender este problema. ¿Ven la lámina? No, doctor. No. Aún no se ve. A ver, vamos a ver. ¿Ahora se ve? Sí, doctora. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Lo último que tenía que decirles en esta primera parte de la introducción del tema es que la ataxia no es una enfermedad, porque tiene muchas causas. Hay muchas enfermedades que pueden cursar con ataxia. Pues bien, veamos cuál es el objetivo de la clase. Que ustedes estén en condiciones de identificar a un paciente que puede tener ataxia. Y para eso debemos reconocer los signos y síntomas que van a servir para formular el diagnóstico. Veamos esta historia clínica. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario sobre esta primera parte de la historia clínica? ¿No van a opinar? Bueno, doctor, primero que un paciente de 20 años que comienza con dificultad para la marcha y luego se va haciendo progresivo hacia dificultad de realizar higiene personal, vestirse, inclusive para entender lo que se dice, lo que dice. Muy bien. ¿A qué edad empezó su enfermedad? A los 20 años. No, él tiene 20 años en este momento A que los viene a la 15. consulta, A los 15, doctor. a los 15 años. Entonces, en 5 años, ¿qué le ha pasado a él? ¿Es una enfermedad estacionaria? ¿Es una enfermedad progresiva? ¿Es una enfermedad de inicio súbito, insidioso, localizado? ¿Qué cosa es? Hasta aquí, ¿qué podemos decir? Es una enfermedad progresiva, doctor. Es una enfermedad progresiva. ¿Por qué dice usted que es progresiva?
Bueno, porque ahí mismo en la historia clínica menciona que esta es una dificultad que ha estado progresando, que requiere apoyo para caminar, que desde hace 2 años tiene la dificultad para poder hablar, para realizar sus actividades comunes, y ahora asiste porque tiene dificultad para la marcha. Entonces parece que es una patología que ha estado eh, progresando, dificultándose con el tiempo. Así es. En estos 5 años, los síntomas iniciales se han agravado. ¿Cuál era el síntoma inicial? Dificultad para la marcha. Ahora requiere de apoyo. En segundo lugar, a ese síntoma inicial se han agregado otros, como la dificultad para hablar y para realizar sus actividades de la vida diaria y actividades de cuidado personal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Entonces pasemos a la siguiente. ¿Qué les llama la atención? Mm, ¿Qué les llama la Bueno, atención? doctor, un ¿Cómo? paciente, el nivel de, bueno, es un paciente consciente, el nivel de conciencia, Ujú. ¿Qué más? mm, Que tiene una alteración de la marcha del lenguaje con disartria, y también hay una normalidad en la que es la prueba índice-nariz, así como Babinski bilateral. Ujú. Entonces, lo que el paciente nos refiere lo podemos verificar en el examen clínico. Para caminar requiere apoyo. En relación al lenguaje de expresión tiene disartria, pero el lenguaje de comprensión es normal. Y en las pruebas para ver la coordinación de los movimientos, el resultado es anormal. Hay dismetría en la prueba índice-nariz y hay disdiadococinesia. Y lo que llama la atención es que el paciente se encuentra despierto, lúcido, orientado, colaborador. Es decir, no hay compromiso de las funciones corticales superiores. ¿Estamos? Sí, doctor. Ok. Entonces, doctor, a ver, dígame. una consulta, pero por la disartria no podría estar alterado un área de como es el lenguaje, que es una función superior. Ya. Si fuese una lesión en el área de la expresión del lenguaje, no habría disartria, sino afasia. La, la Ah, sí, afasia, la afasia motora es incapacidad para hablar de manera espontánea. Aquí el paciente habla, puede hablar, pero no le entendemos lo que nos está diciendo. La disartria es un problema del órgano de la fonación, de la articulación de la palabra. ok. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver lo que ya hemos revisado anteriormente. La primera pregunta, ¿tiene lesión del sistema nervioso?
¿Qué dicen ustedes? Doctor. ¿Perdón? Sí. Sí tiene. Muy bien. ¿Dónde está la lesión? En la motoneurona superior, doctor. Mire, si la lesión... Ya, ok, está bien. ¿Otra opinión? En el cerebelo. En el cerebelo. ¿Otra opinión? Van 1-1. A ver, el desempate. ¿Quién se anima a opinar? ¿Mm? Cerebelo. ¿Cómo? No le escuché su opinión. Cerebelo, doctor. Cerebelo. Ok. A ver, vamos por partes, ¿ya? Vamos por partes. Señorita, que dijo neurona motora superior, ¿su nombre cuál es? Ingrid, doctor. Ingrid. Muy bien, Ingrid. ¿Por qué dice usted que la lesión está en la motoneurona superior? Por el Babinski bilateral, doctor. Ya. Pero habría parálisis. Habría hemiplegia. Y él no tiene hemiplegia. Que esté afectada la vía piramidal como consecuencia de la enfermedad es otra cosa. ¿Está bien? Sí, doctor. Les pido que recuerden lo que vimos en la primera clase. Una lesión a nivel de la corteza cerebral va a dar un signo focal. Si tuviese lesión en el hemisferio cerebral izquierdo o derecho, tendría hemiplegia. Y la hemiplegia es debilidad muscular. La principal queja del paciente no es la debilidad muscular. La principal queja del paciente es que empezó con problemas para caminar y ahora ya no puede caminar si no es con apoyo. Antes hablaba bien, ahora habla y no le entienden. Antes podía vestirse, hacerse la higiene personal, alimentarse, ahora tiene dificultad. Esa es la queja del paciente. Su problema no es debilidad, sino coordinación. ¿Está bien? ¿Está Sí, claro? doctor. Ok, perfecto. A ver, ¿quién dijo que la lesión estaba en el cerebelo? Ya, doctor. A ver, usted, ¿por qué dice que está en el cerebelo? Bueno, porque en esa área es donde se controla lo que es la coordinación de los movimientos. Ujú. Entonces decimos que está afectado el cerebelo, que entre otras funciones, porque tiene varias funciones, realiza la coordinación de los movimientos. Vamos a la tercera pregunta, la causa. ¿Cuál es la causa? Mm, ¿Cuál es la causa? Doctor, ¿podría retroceder un poquito las diapas como para poder leerlo otra vez? Por O sea, favor. ¿quiere ver la anterior? Sí, doctor, por favor. Esa es. Creo que no. Tal vez donde está el relato. Ujú.
¿Está bien? Sí, doctor. Listo. Si ustedes reparan, ahí dice fuerza conservada y está con signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el examinador no está seguro. A veces sucede. Yo no estoy seguro si tiene fuerza conservada o está disminuida. En lugar de anotar algo que puede inducirme a un error más adelante, yo lo pongo en interrogación. Eso quiere decir que no estoy seguro. Mañana examino de nuevo y ahí puedo definir si está normal o está disminuido. Lo mismo sucede con la sensibilidad. Yo examino la sensibilidad y no estoy muy seguro si el paciente me está diciendo lo correcto, me está engañando o si entendió la orden que yo le di. Entonces puedo poner también sensibilidad dolorosa, lo pongo en interrogantes. Eso quiere decir de que no estoy seguro y que requiere una evaluación adicional. Bueno, estábamos en cuál es la causa. Doctor, y tal vez Bueno, puede ser diabetes que tiene. ¿Cómo? Han hablado tres y no Puede les he ser, entendido ninguno. A ver, uno por uno hable. A ver, ¿qué me querían decir? doctor, pues, consecuencia de la diabetes que está padeciendo el paciente. Consecuencia de la diabetes. Ya, uno. Sí. Otra intervención había, tres de ustedes hablaron al mismo tiempo. Esta es una. La segunda persona, ¿cuál era su opinión? una, No le escucho una bien. degeneración o artrosis cerebral. ¿Cómo? El problema es que usted habla en voz baja y habla con voz entrecortada. No le escucho bien. ¿Podría repetir, por favor? ¿No se escucha? Sí lo escucho, pero habla un poquito más alto. Ya, una degeneración o atrofia cerebral, doctor. Ya, muy bien. La otra señorita que opinó, ¿cuál es la causa? Doctor, disculpe, ¿puede tratarse de una ataxia de origen hereditario? Ujú. Ya, ok. Mira, la diabetes da muchas complicaciones. Polineuropatía diabética, dolor neuropático, retinopatía, afecta los riñones, afecta el sistema circulatorio, lleva a la insuficiencia renal, pero no va a afectar el cerebelo. Hemos estado de acuerdo que hay una lesión en el cerebelo. No es afectado por la diabetes. La diabetes no es responsable de eso. La diabetes puede responder si el paciente tiene dolor neuropático, tiene una ataxia sensorial de repente, ¿no? Pero no es el caso. Miren ustedes, él dice que su enfermedad empezó a los 15 años y ha ido avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esta es una enfermedad degenerativa, porque así evolucionan las enfermedades degenerativas. Poco a poco, van minando al paciente.
¿Y cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? Malo, doctor, ¿Por qué dice usted que es malo? porque las enfermedades degenerativas tienden a ser enfermedades con mal pronóstico para el paciente. ¿Pero por qué tiene mal pronóstico? No tienen cura, doctor. ¿Cómo? Porque es de carácter progresivo, ¿Y qué más? No tiene incapacitante. tratamientos. Porque no tiene tratamiento. El pronóstico es malo porque no hay tratamiento. ¿De acuerdo? Sí, Lo doctor. único que podemos ofrecerle al paciente es tratamiento sintomático. Fisioterapia para mejorar la fuerza, para mejorar la coordinación, terapia del lenguaje, pero no hay más cosas que podamos hacer por él. Lamentablemente estamos en ese punto, no hay mucho que ofrecerle. ¿Cómo podemos agrupar lo que hemos visto en síndromes? ¿Qué síndrome tiene? Síndrome cerebeloso. No sé. Síndrome cerebeloso, caracterizado por ¿Aló? No está mi voz. tiene síndrome cerebeloso, caracterizado por dos puntos aparte. Primero, No. Tac. ¿por qué? Ah, no sé, no. Mala coordinación, doctor. ¿Cómo? Miren, si no opinan acá, ¿cuándo van a opinar? ¿Por qué decimos que tiene síndrome cerebeloso? No, porque el paciente presenta ataxia también cuando hay Caracterizado por, entonces decimos, tiene síndrome cerebeloso porque presenta lo siguiente, dos puntos aparte. Primero, ataxia. ¿Qué más? dismetría. La prueba índice nariz, ¿no es cierto? Ujú. Eso es expresión de la ataxia. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más tenía? Yadococinesia. Lidiadococinesia, que también es expresión de la ataxia. Y luego tenía otro aspecto importante, Disartria. y la disartria. Tría. ¿Ya? Y la disartria. Entonces, el paciente tiene un síndrome cerebeloso. No hay síndrome de funciones corticales superiores, no hay síndromes sensitivos, simplemente hay un síndrome cerebeloso.
Entonces, estamos claros que en la historia clínica que hemos visto es una historia modelo de pacientes que tienen un tipo de ataxia. Luego vamos a ver qué tipo de ataxia es la que tiene este paciente. Hay una ataxia que se presenta cuando hay lesión en el cordón posterior de la médula espinal, en la vía propioceptiva. Los pacientes tienen dificultades para caminar, tienen dificultad para estar de pie. ¿Por qué? Porque la vía propioceptiva lleva información del terreno en el cual nosotros nos estamos caminando. La vía propioceptiva lleva información si los músculos están contraídos o relajados, si la articulación está extendida o flexionada. Bueno, nada de eso va a funcionar cuando existe ataxia sensorial por lesión del cordón posterior. Ese es un tipo de ataxia. La otra ataxia es la que se presenta en lesiones del cerebelo o de las vías cerebelosas. Aquí hay una lista de numerosos signos y síntomas que se presentan como parte de la ataxia. Esta dificultad para coordinar los movimientos se pone de manifiesto en todas las actividades. Por eso es que la persona no puede hablar, porque no están coordinados los músculos de la articulación de la palabra. Lo mismo para tragar. No están coordinados los músculos, por eso tienen dificultad. Y el nistagmo se presenta porque hay una lesión en la vía que controla el movimiento ocular. El núcleo vestibular, que es el octavo nervio craneal, está conectado con el tercer nervio craneal y el sexto nervio craneal, responsables de los movimientos horizontales conjugados de los ojos. Pero además están en comunicación con el cerebelo. Por ese motivo, una lesión en el cerebelo me va a producir nistagmo. Acá hay una lista de los principales síntomas y signos de lesión cerebelosa. En la columna de la izquierda está el problema y en la de la derecha, ¿cuál es el significado de esto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que hemos visto este video. Doctor,
Diga. En el caso anterior del paciente, ¿también podría estar asociado a tumores para que se dé este síndrome? Así es. Le dije a ustedes que la ataxia puede ser hereditaria y puede ser adquirida. Trauma, hemorragia, tumor, infección, pueden producir ataxia. Tiene muchas causas. Pero no hay ningún tumor que dure 5 años. Ok. Listo. No estoy seguro si vimos con ustedes este video, pero bueno, si lo hemos visto no nos va a hacer daño. Vamos a recordarlo. ¿Ven la lámina? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, ok. Ya. La función cerebelosa, marcha y estabilidad postural se evalúan de manera bilateral con varias pruebas de equilibrio y ¿Se escucha también? Sí, doctor. Listo. coordinación, prueba índice nariz, el signo de rebote, movimientos alternantes rápidos, prueba talón rodilla, tono muscular, prueba de Romberg, varias pruebas de postura, y pruebas de marcha. También es conveniente evaluar la marcha y la estabilidad postural. Comience con la paciente sentada en una silla o sentada en posición vertical en la cama. Haga la prueba índice-nariz pidiéndole a la paciente que se toque la nariz con el dedo índice, luego toque el dedo del examinador y luego de ida y vuelta. Repita esto con el otro brazo. Evalúe el signo de rebote tirando fuertemente del brazo de la paciente y soltándolo de manera repentina. Mantenga su otra mano sobre el hombro de la paciente para estabilizarla e impedir que se golpee la cara con la mano. Repita esto con el otro brazo. Evalúe los movimientos alternantes rápidos pidiéndole a la paciente que con la palma y luego con el dorso de la mano dé golpecitos en el muslo alternando. Pídale que empiece despacio y luego acelere hasta que lo haga lo más rápido posible. Repita esto con la otra mano. Para la prueba talón rodilla, pida a la paciente que deslice un talón hacia abajo sobre la espinilla opuesta y luego hacia arriba. Repita esto con el otro talón. Evalúe el tono muscular en las piernas con la paciente en posición supina. Mesa suavemente la pierna para relajar los músculos. Dé un tirón rápido hacia arriba en la parte inferior del muslo. Observe la flexión de la rodilla y el trayecto del talón. Repita esto con la otra pierna. Si el tono muscular está ligeramente aumentado, el talón no se va a deslizar suavemente, sino que va a sacudir la camilla. Si el tono muscular aumentó de forma moderada, el talón se levantará temporalmente de la camilla y caerá formando un arco. Con un mayor aumento del tono muscular, el talón toma más tiempo en caer a la camilla y puede haber clono. En casos graves puede ser que la rodilla ni siquiera se flexione y el talón quedará por encima de la camilla. Para la prueba de Romberg, la paciente se pone de pie y junta los talones. Pídale que cierre los ojos y con cuidado empuje su hombro. Continúe con una serie de maniobras de pie. Puede sostener las manos de la paciente para ayudarla a mantener el equilibrio. Pídale a la paciente que se pare en los dedos de los pies y que se balancee hacia atrás sobre los talones. Que se pare en una pierna y luego en la otra. Que se pare en los dedos de un pie y luego del otro. Que se pare con los pies uno enfrente del otro en punta talón, ojos abiertos y luego cerrados. Y que brinque en una pierna y luego en la otra.
Comience con las pruebas de marcha con la paciente poniéndose de pie desde la posición sentada con los brazos cruzados. Pídale a la paciente que camine normal una distancia corta, gire y regrese. Pídale que gire a la izquierda y a la derecha. Ahora ponga a prueba otros tipos de marcha, entre ellas, marcha en tándem, es decir, punta talón, caminar hacia atrás, caminar en puntas de pies y con los talones. Vamos a ver este otro video y después los comentamos. I want you to try to walk. ¿Ven el video? Sí, doctora. Sí, doctor. Ok, gracias. I want you to try to walk with one foot touching the other, just like the drunk test. And I'm going to stand right by you here. Okay, I'll give you a little bit of balance, and this is going to be very difficult for you. Okay. That's enough. Tremor. In addition to rest tremor and postural tremor, is intention action tremor seen with cerebellar disease. In this patient, who has had a traumatic hemorrhage involving one side of his cerebellar white matter pathways, he has a normal function on the right side, but the left side shows significant dysenergia and intention tremor. This type of tremor contrasts, however, with the postural tremor in that both the trajectory and the endpoint are abnormal. And most of this patient's dysfunction is in fact right at the end point when he tries to touch his nose or to bring his finger totally out. The trajectory is not normal, but the trajectory is not the area of maximal dysfunction. This type of tremor can also be seen in multiple sclerosis and other primary cerebellar disorders. Un comentario de lo que hemos visto. Bueno, doctor, se observó el examen, el examen, un examen neurológico. Por ejemplo, en el último video se observó una alteración de la marcha, una marcha titubeante, y también se pudo ver que el paciente presentaba dismetría. Y también se vio en el primer video pruebas como la de Bloomberg, también la de pruebas de flexión de las piernas. No sabía. En el primer video estuvimos ante una simulación. En el segundo video ya presentaron a 2 pacientes que tenían ataxia. En el primer video hemos visto todas las pruebas que se deben de realizar al paciente que tiene ataxia.
o que viene por síntomas de ataxia. Y en el segundo video hemos visto cómo camina un paciente con ataxia. No puede seguir una línea recta. La marcha es tambaleante. Requiere de apoyo para caminar, porque si no puede caer. Aumenta la base de sustentación. Y en el segundo paciente, que en el brazo izquierdo, porque él tenía una hemiataxia, porque el brazo derecho estaba normal. El problema era el brazo izquierdo. Allí tenía primero un temblor postural. Si ustedes recuerdan, cuando él extiende su brazo, empieza a temblar. Eso se llama temblor postural. Y luego, cuando hace la prueba índice-nariz, tiene dismetría. No puede llegar, no puede ubicar bien la nariz. Y tiembla. Esos son los datos bien importantes que debemos tener presentes a la hora de examinar a un paciente con ataxia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, disculpe, todas estas pruebas son ayuda diagnóstica, ¿no? No me dan el diagnóstico. ¿Perdón? Las pruebas que se le hace para ver si tiene lesión a nivel cerebelo, o sea, estas pruebas son ayuda diagnóstica, me refiero, no es no me dan el diagnóstico. ¿Por qué no le dan el diagnóstico? No, o sea, por eso le pregunto, doctor, disculpe, ¿esto me va a ayudar al diagnóstico o pruebas de ayuda diagnóstica o me van a dar el diagnóstico? Le dan el diagnóstico. Sin necesidad de otra prueba. ¿Ah? ¿Cómo? Sin necesidad de hacer otras pruebas, ¿no, doctor? Solamente con la semiología. Con la clínica. La clínica le da el diagnóstico. Ahora, hay otras pruebas que se pueden realizar. Hacemos una prueba genética para ver si estamos con las ataxias hereditarias o no. ¿Ya? Pero usted le hace estas pruebas y dice, esto es una ataxia. Doctor, también si le hago escribir, también podría al hacerle escribir también se podría evaluar. Así es. Usted le pide que se abotone la camisa y va a tener problemas para hacerlo. Ok, entonces vamos a continuar, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Existe el término pseudo-Romber? ¿Pseudo-Romber? No sé qué será eso. Es un Romber Bamba. Lo que pasa es que en semiología, cuando nos enseñaron que el signo de Romber se presentaba en un cordonal posterior, por ejemplo. Claro. Y el pseudo-Romber en un cerebeloso y vestibular a la vez. Y como que la diferencia es que en el momento de cerrar los ojos como que no tendía a caer, pero no sé exactamente si es que existe, pues, lo que le pregunto. No. El signo de Romber es el signo de Romber, no hay pseudo-Romber. Lo que sucede es lo siguiente. Si el paciente tiene una lesión en el cordón posterior, no tiene información sensitiva. No sabe si sus miembros están extendidos o flexionados. No sabe si la superficie en la que él se encuentra es dura o es irregular, si es uniforme. No tiene esa información. Entonces él tiene que estar mirando por dónde va. Tiene que estar mirando y a través de la vista él se informa si su pierna está elevada o no, si dio un paso o no.
Él se ayuda con la vista, con la mirada. Si usted le pide que cierre los ojos, se cae. El signo de Romberg es, como se vio en el video, el paciente de pie, los pies juntos, con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Listo. Ese es el signo de Romberg. Y en el caso de los pacientes cerebelosos y vestibulares, doctor, ¿se presenta de la misma manera? O sea, al cerrar los ojos se caen. No, ahí no, pues. Ahí no, porque el problema no es sensorial. El problema no es de la vía del cordón posterior. Ah, ok. Ok, doctor, gracias. Claro, allí el paciente tiene la misma inestabilidad y se puede caer. Ujú. ¿Ven la lámina? Sí, doctora, sí se doctor. ve. Doctor. Listo. Entonces miren ustedes. Cuando hablamos de las dedos familiares, aquellas ataxias que tienen carga genética y que se transmiten como ataxia autosómica dominante o ataxia autosómica recesiva, la lesión está en el cerebelo y en sus conexiones. Ustedes saben que el cerebelo está conectado con la médula espinal a través de los haces espinos cerebelosos. Está conectado con el tronco cerebral a través de la vía pontocerebelosas con los núcleos vestibulares y está conectado con el hemisferio cerebral área motora a través de la vía córtico-póntico-cerebelosas. Esto es lo que usted me preguntó hace un momentito. Este es el cordón posterior. Este es el cordón anterior. Este es el cordón lateral. En el cordón posterior encontramos los haces de Gol y de Burdach. Gol llamado también gracilis y Burdach llamado también cuneatus. Estos llevan la información propioceptiva de los miembros inferiores. Cuando se lesiona, se produce lo llamada ataxia sensitiva o ataxia sensorial, caracterizado por esto que está anotado acá. ¿Y cómo se presentan estos pacientes? Para deambular, tienen que ampliar la base de sustentación. Le dicen que caminan como pato. Amplían la base de sustentación para tener un mayor equilibrio y no caer. Y como allí dice, precisan de la ayuda visual. Lo más parecido a esto es cuando nosotros estamos sentados y se nos adormece la pierna. No podemos mover la pierna, no sabemos hasta que nos pase el adormecimiento. Bueno, ellos tienen una situación semejante. Tienen esa dificultad y para caminar necesitan mirar el piso y necesitan mirar sus miembros inferiores. Y a través de la información visual viene la orden para elevar la pierna, para adelantarla, para caminar. ¿Esto está claro? Sí, doctora. Doctor. Ok.
Bueno, hace un momentito vimos entonces las ataxias heredofamiliares, algunas características generales. Las ataxias adquiridas, lo vimos al comienzo de la clase, por múltiples causas. Traumatismos, enfermedad vascular, infecciones, etc. Pueden afectar al cerebelo y sus vías y producir ataxia. También se puede presentar dentro del grupo de los síndromes paraneoplásticos. Algunos medicamentos producen ataxia, por ejemplo la fenitoína. También el alcohol, intoxicación por drogas, metales pesados y deficiencia de algunas vitaminas. Ahora veamos algunas de las ataxias congénitas. Como les dije hace un momento, pueden ser recesivas y dominantes. Las ataxias en general son poco frecuentes. Felizmente son poco frecuentes. Este es el patrón de una enfermedad que se transmite por herencia autosómica dominante. Basta que uno de los dos tenga uno de los genes mutado para que el 50% de la descendencia haga la enfermedad. No se requiere que los dos genes estén afectados. Basta que uno de ellos esté presente para que se desarrolle la enfermedad. Como ustedes ven en el esquema de la derecha, el 50% va a tener, de la descendencia va a tener la enfermedad. El 50% no la va a presentar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las ataxias autosómicas dominantes. La primera es la ataxia espinocerebelosa. Y luego tenemos las ataxias episódicas, que son raros. Si las ataxias son raras, las ataxias episódicas son mucho más raras. ¿Y por qué se caracterizan? Como su nombre lo indica, son episodios que pueden durar algunos minutos y luego desaparecen. Estas son las autosómicas recesivas. La persona tiene un gen mutado. No hace la enfermedad. Para que la enfermedad se presente, deben estar los dos genes mutados. ¿Qué sucede si el padre tiene la mitad y la madre tiene la mitad de genes mutados? El 25% de sus hijos va a estar afectado. El 25% no va a estar afectado.
Y el 50% van a ser portadores, pero no van a ser la enfermedad. Por eso, cuando existen los antecedentes familiares de una enfermedad como esta, lo que se recomienda es un examen genético a usted y su pareja, porque pueden tener ambos el gen mutado. No hacen la enfermedad, pero la van a transmitir. Y las personas deben estar informadas del riesgo para que tomen la mejor decisión. Bueno, les había dicho que las ataxias son muy raras. Bueno, de todas las ataxias raras, la más frecuente es la ataxia de Friedrich, que es recesiva. Afecta a 1 de 50.000 personas. Y el problema, ¿dónde se encuentra? Hay un gen que codifica a una proteína llamada frataxina. Y ese gen está alterado. ¿Y cómo se expresa esta alteración? En los cromosomas normales tenemos una cadena de nucleótidos, guanidina, adenina, adenina, que se repiten en el gen 7 y 22 veces. En la ataxia de Friedrich, esta cadena se repite hasta 900 veces. No se sabe por qué. Pero al repetirse de esa manera, no se va a poder sintetizar la proteína. Y eso es lo que va a producir la muerte neuronal. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Aquí están los criterios diagnósticos. Que se trate de bueno, hay pautas obligatorias y otras adicionales. Lo obligatorio es que tenga una ataxia de tipo progresivo. En la historia clínica que vimos al comienzo, era una ataxia que había empezado a los 15 años y que había evolucionado. Arreflexia en los miembros inferiores, que se presente antes de los 20 años. Eso es según un autor. Otro autor dice que después de los 25. Que haya disartria, debilidad muscular y que esté afectado el sentido de la posición en los miembros inferiores. Y que se demuestre que es una herencia autosómica recesivo. Eso es lo obligatorio. Tiene que tener estas 5 características para decir que estamos ante una ataxia de Friedrich. En algunos casos se pueden incorporar estas otras manifestaciones que están descritas aquí en la parte baja. Disartria, debilidad, cardiomiopatía, atrofia óptica, diabetes. No está claro por qué se van a presentar diabetes, por ejemplo, o atrofia óptica. No está claro. Lo que se dice es que así como existe un trastorno genético responsable de la ataxia,
Pueden haber otros trastornos genéticos responsables de estos problemas, como la intolerancia a la glucosa y la diabetes. Entonces tenemos que la ataxia de Friedreich es una enfermedad autosómica recesiva. En Estados Unidos tienen una estadística que dice que 1 de 90 de origen caucásico es portador asintomático. Vamos a ver esta lámina, este video. ¿Ven el video? Sí, doctor. ¿Se escucha también? Sí, doctor. Ah, ok. A ver. Por favor, presten atención. Fíjense en el lenguaje. 1. En la marcha. 2. ¿Ya? En la coordinación. Presten atención al relato de la enfermedad que hace la paciente. Doctor, disculpe, yo no escucho. Se puede ver, pero no se escucha. ¿Ya? ¿No se escucha? No, doctor, no se escucha. Ya, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Soy una persona ¿Ahora escucha? con enfermedad Sí, que doctor. no Sí, es doctor. una persona. ¿Se escucha? Sí. Sí, doctor. Ok, listo. Sí, doctor. Ya, perfecto. Una persona con enfermedad que no es una persona igual que cualquiera. Me han heredado un gen defectuoso de mi madre y otro de mi padre. Como es una enfermedad genética, es de nacimiento, aunque los síntomas empezaron más tarde. Con 7 años ya andaba un poco raro, pero con 9 años me tropezaba mucho y me caía mucho, y luego ya con los años pues fui perdiendo fuerza en las piernas y me caía más, con más de equilibrio. Me llevó a usar primero una muleta y luego otra. Empecé a ir de médico en médico, privado, público, y nadie me sacaba que era lo que tenía. Con 19 años me sacaron que era antes. Fue un alivio, sobre todo tener la posibilidad de conocer a gente con mi enfermedad. Para mí fue una alegría. Nos damos consejos unos a otros, psicológicamente también ayuda. Mi padre lo llevaba muy mal. Cuando acabé la carrera, le dije que me venía a Madrid a
estudiar un máster y sé que me lean un montón, pero tenía muy claro que quería irme y me fui. Yo soy economista. Yo todavía ando, pero con mucha dificultad por falta de equilibrio y coordinación. Afecta a varios músculos, brazos, manos, problemas para hablar bien, problemas para tragar, hay cosas que no puedo hacer y me hace falta ayuda de otra persona para ducharme, para levantarme de la cama o de una silla, para comer. Vivo con mi novio, pero solo está él. Tengo ayuda a domicilio, que viene una chica 11 horas a la semana para ayudarme en mi aseo, levantarme, vestirme, cocinar, limpiar, dificultades pues técnicas, pero a nivel intelectual ninguna. Las investigaciones que se están llevando a cabo en España salen adelante porque los afectados estamos pagando por ellas. Intentar hacer todo lo que pueda de manera autónoma. Ese es el mejor tratamiento. Voy a piscina 2 días a la semana y la meditación voy cuando puedo, porque hay que ir por lo privado y es caro. Por ser una persona enferma, ya no te tienen en cuenta. Por ejemplo, me untas algo en una tienda, si me lo uno yo, en vez de contestarme a mí, contestan a la persona que me acompaña. Siento muy mal porque estoy aquí, soy una persona con enfermedad, pero una persona igual que cualquiera. Es el desconocimiento de cómo hacer frente a una persona diferente, que nos traten con normalidad. Me gustaría tener un piso adaptado a mis necesidades, casarme, formar una familia, viajar. Me encanta viajar. ¿Qué comentarios podemos hacer?
Dime. Doctor, disculpe, tenía una duda porque en las personas que padecen de ataxia, y como en el caso de la paciente que menciona que le gustaría formar una familia, ¿existiría algún problema si esa paciente queda embarazada? ¿Habría algún problema en su parto? Bueno, allí hay que ver dos cosas. Lo primero es el consejo genético. El genetista tiene que ver si su pareja tiene el gen recesivo o no. Porque su pareja, si tiene el gen recesivo, a la hora que tengan hijos, existe un alto porcentaje de que la puedan transmitir a la descendencia. Ese es el primer punto. Ella tiene los dos genes mutados, por eso es que hace la enfermedad. Si su pareja tiene un gen mutado, no hace la enfermedad, pero es portador. Entonces van a tener la posibilidad de tener el 50% de sus hijos que transmitan la enfermedad. Y el resto del 50% van a tener el gen mutado, serán portadores. Es un riesgo muy alto. La segunda parte, cómo lleva el embarazo y el parto, depende de cómo esté la paciente. Es una paciente de riesgo. Deberá estar en reposo, se le debe de controlar a lo largo de todo el embarazo y prepararse para el parto. Pero evidentemente es una paciente de riesgo. Entonces debemos de tener claro dos cosas. Lo primero es el consejo genético y lo segundo es la de un parto de alto riesgo. Embarazo y parto de alto riesgo. ¿Qué otra cosa le llamaba la atención en este video? Doctor, como vemos, la enfermedad se va presentando de forma progresiva, ¿no? Recién a los 7 años prácticamente ella empieza a caminar raro, como dice. Luego recién a los 9 ya se cae, luego empieza a usar muletas. Pero algo de lo que me llama la atención aquí es que ella tiene la intención, bueno, no se decae, incluso termina su carrera, ¿no? Y en todo momento pide que se le trate como una persona, bueno, entre comillas, normal, ¿no? Por ello, justo lo que dijo, bueno, en el momento de que porque quiere tener hijos, casarse y todo ello, ¿no? Tendrán que darle el aconsejamiento genético y luego será decisión tanto de ella como de su pareja, ¿no? Como cualquier otra persona. Así es. Es que, ¿sabe qué ocurre? Que nosotros discriminamos a las personas que son diferentes. Ese es el gran problema que existe en todo el mundo. La discriminación, que tiene su punto de partida en los prejuicios. Discriminamos a los que son diferentes. Ese es el tema. Pero ustedes habrán notado lo que vimos hace un momento cuando leíamos la historia clínica del paciente que habíamos presentado al comienzo de la clase. Las funciones corticales superiores no han sido afectadas. Por eso es que ella puede estudiar en la universidad y se va a estudiar una maestría. Las funciones corticales superiores no están afectadas en este tipo de dolencias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctor, disculpe, ¿cuán frecuentes son estos casos en el Perú? ¿O ha visto algún caso? Yo habré visto en toda mi vida, habré visto pues unos 4 o 5 casos, no he visto más. Son poco frecuentes. Es posible que en el Instituto de Ciencias Neurológicas vean mucho más, porque todo el mundo va allá. Yo he trabajado en Hospital del Ministerio de Salud. Entonces,
allí no llegan tantos pacientes con esta dolencia. La mayoría son referidos al Instituto de Ciencias Neurológicas, pero son poco frecuentes. Fíjense que estábamos hablando de 1 por 50.000 personas, ¿no? Forma parte de los que se llaman enfermedades huérfanas y raras. ¿Alguna otra pregunta o comentario de lo que hemos visto? Doctor, en la paciente, bueno, la causa han visto que de por sí es genético, pero ella menciona también que tiene diabetes. ¿Eso puede influenciar a que se agrave algo más o no tiene mucho que ver ello ya, cuando ya se presentó la enfermedad? Bueno, muchos pacientes tienen diabetes. Fíjese que es uno de los criterios secundarios de diagnóstico. La diabetes hay que tratarla como se tratan todas las diabetes. No, nada especial. Hay que tratarla como se tratan todas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, aquí están los signos y síntomas de la ataxia de Friedreich. Fíjense que esta es una enfermedad progresiva que va a llevar a la persona a la invalidez. El diagnóstico es clínico, como lo hemos visto ya, pero se pueden pedir algunos exámenes, las pruebas genéticas, un electrocardiograma porque está afectado también el corazón, una resonancia magnética, porque de repente al comienzo se nos confunde con esclerosis múltiple, una electromiografía. Como lo vimos hace un momento, la proteína que está alterada es la frataxina. El gen de fructosa está en el cromosoma 9. Y como lo dijimos hace un momento, en la ataxia de Friedreich se puede repetir la cadena de nucleótidos, se puede repetir hasta 1000 veces. Y eso es lo que va a afectar la síntesis de la proteína. Y este es el responsable de la muerte neuronal. No hay tratamiento y solo se tratan los síntomas, como lo dijo muy bien la paciente en el video. Hace fisioterapia, va a la piscina, pero no hay más, no se puede hacer más cosas. ¿Cuál sería la conclusión de la clase del día de hoy? Una conclusión, ¿cuál sería? Que debemos de conocer bien los signos y síntomas para poder diagnosticar a tiempo y darle un buen tratamiento. Y luego ver que son personas que de alguna manera pueden realizar ciertas actividades de forma normal, ¿no? Y de esa manera debe tratárseles también. Entonces, esa es la primera conclusión. Saber cómo diagnosticar la ataxia. Fíjese que en el relato del video, ella empieza su enfermedad a los 7 años y recién le diagnostican a los 17 años.
¿Repararon en ese detalle? Sí, doctor. Dijeron 19 años. Ah, 19 años. 19 años. Estuvo muchos años de consulta en consulta dando vueltas y nadie le diagnosticó. En España. Imagínense aquí en el Perú cómo estaremos. ¿Mm? Una segunda conclusión, ¿cuál sería? No hay, en estos síndromes no hay alteración de los procesos cognitivos superiores. No hay compromiso de las funciones corticales superiores. Muy bien. Otra tercera conclusión. Que la ataxia puede estar presente en múltiples patologías y puede ser de carácter hereditario o adquirido. Así es, que la ataxia es un síntoma que se presenta en varias patologías. Algunas son adquiridas y ya vimos traumáticos, etc. ¿Alguna otra conclusión? ¿Mm? ¿Qué no tratamiento? No le escuché bien. El tratamiento, doctor, que no todas presentan tratamiento. No hay tratamiento Ah, ya, no hay tratamiento. para No, no las existe ataxias. tratamiento. No hay tratamiento para las ataxias congénitas, sean estas autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. Las secundarias se pueden controlar, por ejemplo, aquellas que se derivan del uso de fenobarbital, fenitoína o benzodiazepinas, retiro el medicamento y se pueden recuperar los pacientes. Muy bien. Entonces, con eso terminamos esta clase. Dígame, ¿qué tienen después? En la tarde todavía, doctor, creo que tenemos. Ya, o sea que ahorita no tienen nada. No, hoy no, porque los miércoles, jueves y viernes es práctica, no. No, por eso le pregunto. Ahorita ya no tienen nada. ¿Ah? No, doctor. Listo, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. En 15 minutos nos encontramos de nuevo. ¿Ya? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Vamos a continuar. En 15 minutos nos volvemos a ver.